Bien, amigos, estamos en presencia de Sandro Fuentes. Él fue jefe de la SUNAT. Con él vamos a conversar sobre estos temas tributarios y también sobre la SUNAT. Si es la SUNAT un perro Doberman o es un chihuahua. Don Sandro Fuentes, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Eso fue lo que dijo el ministro, que habíamos pasado con la SUNAT de un Doberman, no sé si dijo Doberman, pero a un chihuahua. ¿Usted tiene la misma impresión? No, por supuesto que no. Yo creo que los contribuyentes formales o los formales de este país tampoco creo que tienen esa impresión. Me da la sensación que la SUNAT sigue siendo una entidad respetable, para empezar. Pero una cosa es que sea respetable y otra cosa es que sea que haya cumplido con acierto esa misión que se le encomendó de cobrar los impuestos. Bueno, ahí viene el tercer problema, que creo que es temida, y no debería ser. Debería ser solamente respetable. Y ha terminado siendo temida. No me gusta para nada, porque quizá tengo mucho afecto por esa institución, que se le compare con un chihuahua en el plan sardónico de demostrar ineficacia o escasez de recursos o pequeñez. Me parece que no, no es así. Por el contrario, me parece que en algunos casos la administración tributaria es reiterativa, es muy complicada y tiene además altos costos de cumplimiento, que es lo que espanta finalmente a muchos contribuyentes y los convierte en informales, ¿no? ¿Cree usted entonces que la SUNAT está cumpliendo su misión y su función? A duras penas, pero lo está cumpliendo. ¿Por qué dice a duras penas? ¿Qué le falta a la SUNAT? Bueno, ¿Qué no tiene la SUNAT? Infortunadamente le falta una buena política tributaria. La SUNAT sigue haciendo lo mismo que hacía hace 25 años, cuando yo estuve en la SUNAT. ¿Qué quiero decir? Y perdón por el déjà vu, pero lo que ocurre es que el Perú es distinto y se sigue administrando tributariamente como si estuviéramos en la etapa de los años 90, donde el PBI era 4 veces menos, donde la informalidad no era ni la mitad de lo que es hoy día, y teníamos un sistema de reglas más claras. Todo esto se fue perforando en el tiempo y hoy día la SUNAT se ha convertido en un ente solamente recaudador, a expensas de un tesoro público que gasta mal y que además, lo que es peor, gasta a destiempo, ¿no? Entonces, ¿de quién es responsabilidad que la SUNAT esté haciendo 20 años lo mismo? ¿De la SUNAT misma que le falta creatividad para reinventarse y mejorar su trabajo? ¿O de una política del gobierno que genere esa política tributaria que reclama usted? Difícil hacer un juicio tan dicotómico. Yo creo que hay una retroalimentación de ambos. Pero creo que la ausencia evidente de la SUNAT en hacer la política tributaria no es responsabilidad de la SUNAT, pero tiene que participar. Y me da la sensación que el MEF se encerró en un gabinete, se encerró en un laboratorio. ¿Se está refiriendo a este MEF, al actual? Al MEF de los últimos 15 años, de los últimos 10 años. ¿Incluyendo el actual? Incluyendo el actual, sin la menor duda. Hay un problema, por lo tanto, de dosis de realidad. Yo creo que sería estupendo, primero, un cambio de equipo. La mayoría de funcionarios los que hacen hoy la política tributaria y los que van a hacer, según si se les da las facultades delegadas, son los mismos que hicieron el año 16, el 2016, quiero decir, un fracaso de reforma tributaria, y también el año 2013. Estamos hablando de la misma gente con la misma percepción de la realidad. No digo que estén equivocados ni que sean malos profesionales, están simplemente en otro partido. Hablemos de esa reforma tributaria de la que se va a discutir y de la que se ha discutido durante esta semana en dos versiones, versión IGB, versión impuesto a la renta, que a decisión del ministro Villanueva ya no se va a discutir, ¿no es cierto? Sí. Pero hablemos primero de la parte integral. El Perú necesita una reforma tributaria, necesitaba la reforma tributaria que nos han perfilado el primer ministro Villanueva y el ministro Tuesta. Claro que sí. Y voy a hacer una figura un poco simplista, pero imaginemos que este es un edificio donde vivimos 30. 30 habitamos en este edificio que se llama Perú. Resulta que hay uno, y tenemos que pagar una cuota de mantenimiento, ¿verdad? El agua, al administrador, que es el Estado, que tiene un sueldo y además se fija el sueldo él mismo, etcétera. Y resulta que de esos 31 que no paga, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a dejar de funcionar el edificio? No. Lo que va a ocurrir es que esos 29 tienen que pagar un poco más. Pero ¿qué pasa cuando de los 30 probablemente 19 no pagan? El asunto está colapsado. Ese es el Perú en este momento. 63% de informalidad
es un problema muy serio. Pero es curioso porque ahora se ha hablado de ampliar la base tributaria cobrándole a los que ganan pues 2.000 soles, ¿no es cierto? 2.000 y pico. Y eso se le ha llamado que se está ampliando la base tributaria. O sea, sobre los formales se está cargando a los que, o se pretendía cargar a los que menos tenían. Para algunos eso es ampliar la base tributaria. Pero en la informalidad siguen ese 69%. Bueno, esa teórica ampliación de la base tributaria es falsa. Lo que estamos hablando es de cobrarles a los que ya sabe la SUNAT quiénes son, que son los trabajadores de quinta categoría, se percibe renta de quinta categoría. Y un dato interesantísimo, en la última nota tributaria resulta que hay 110.000 nuevos contribuyentes de quinta categoría, a despecho de lo que dice el INEI sobre la caída de empleo. Hay algo que yo, por lo menos como no es mi materia, no he logrado entender y seguramente no entenderé en mucho tiempo. Lo que significa es que la ampliación de la base tributaria no se va a producir con quienes ya están, ya se les conoce y que ahora paguen más. De lo que se trata es de buscar a nuevos contribuyentes. Y creo que ha hecho muy bien el premier Villanueva, como lo decía Javier Velázquez Gesquén, siempre tan lúcido, en salir rápidamente en forma política a quitar este detonante que implicaba generar impuesto a la renta, por lo dicho por el ministro, además con una tosudez que a mí me impresionó mucho en 2 o 3 presentaciones, de la necesidad de incorporar a este tipo de público contribuyente, cuando tenemos un problema mucho más serio. Y yo no estoy hablando de los ambulantes. No creo que el ministro esté pensando en que los restaurantes tienen que dar facturas o no tienen que dar factura o boleta, o que las peluquerías no den factura. Creo que esa no es su preocupación. La preocupación debería ser, desde mi punto de vista, cortar las líneas de abastecimiento. Alguien está abasteciendo a los informales. ¿Quiénes son? Las zonas de evasión en el Perú son enormes, 16.000, 18.000 millones de soles que no se recaudan por evasión fiscal. Que complete la SUNAT su estudio sobre evasión sectorial y empiece a atacar ese punto. Y no sigan pensando en el MEF que todo lo van a conseguir ajustando más a los 20.000 contribuyentes que dan el 85% de la recaudación. No tiene sentido. A ver, por su aprobación al gesto del premier Villanueva, entiendo que usted estaba en absoluto desacuerdo con la potencial medida que iba a dar el MEF. Absolutamente, además porque no lleva a lo que ellos creen que es una mayor recaudación, no produce ese efecto. Por el contrario, lo que hacen es extraer de la economía dinero para llevársela al fisco que gasta mal, regresa a la economía mal. Por lo tanto, estamos en un problema de demanda, un problema de mercado interno. Lo iban a agravar, como lo van a agravar con el selectivo al consumo, esta medida absolutamente sorpresiva, para lo cual habían pedido facultades delegadas y sin embargo se adelantaron, que me parece una cosa inclusive de falta de elegancia, ¿no? Ahora, este tema de señalar que el impuesto a la renta no se va a tocar, porque ya ha dicho el premier Villanueva, no se va a tocar. Eso significa ponerse candados en adelante, es decir, ya de aquí en adelante, durante este gobierno, el Ministerio de Economía no va a poder ni subir ni bajar el impuesto a la renta. No creo que sea así de fatal. Lo que no debería ocurrir... Políticamente se entiende así. No, yo entendería más bien que lo que ha pedido es que el Congreso no le dé facultades delegadas, o sea, renuncia al pedido de facultades delegadas en materia del impuesto a la renta, pero no tiene por qué renunciar a la posibilidad de presentar al Parlamento propuestas y que se debatan. Si esto del selectivo se hubiera debatido un poco más, no pedir permiso, como dice algún funcionario del MEF, a los contribuyentes, no. Tratar de que el público entienda, y sobre todo el contribuyente entienda a dónde va la medida, hubiera sido deseable. A ver, terminemos con el impuesto a la renta. Sí. Para usted, ¿hay que hacer alguna modificación del impuesto a la renta alguna parte? Hay muchas ¿Cuáles, por modificaciones. ejemplo? Dime algunas. Bueno, para empezar, ¿no es cierto?, hay un tema de inversión. En este momento no hay un mecanismo seguro para la inversión de los peruanos en el extranjero, por ejemplo. En cuanto a las categorías, en quinta categoría se puede deducir, como se ha visto, desde el año pasado, los recibos de determinados consumos. Ese ámbito a donde se dirige no ha producido el efecto que se esperaba en mayor recaudación. Pero no significa que la medida sea mala. Hay que hacerla mejor. Y ahí podría obtenerse el doble... de lo que se pretendía obtener con lo otro. Exactamente. Cobrarle, subir el impuesto a la renta de 30 a 35, han dicho algunos. Bueno, mucho más fácil, más sencillo, aunque más regresivo, es cierto,
habría sido poner un 1% más, digo, subir un punto Al IGB. el IGB, y ya está. Pero ponerse en los zapatos del ministro. Es también, un impuesto universal el IGB. Sí, claro, es regresivo, lo paga cualquiera y no depende de la capacidad contributiva, pero infortunadamente hoy el impuesto a la renta es un impuesto, un mecanismo muy perforado, tiene demasiadas dificultades para hacer lo recaudatorio pero sí que necesita debería una ser, restauración, sin una la menor duda, reestructuración. en favor del contribuyente y en favor del fisco. Hay que empezar a resolver las cosas con un poco más de justicia, más de equilibrio. Lo que está ocurriendo en el diseño hoy día es suponer que toda la recaudación que se necesita va a salir de los mismos contribuyentes que ya están. Esa es una premisa que les va a llevar, les está llevando, desde mi punto de vista, a una conclusión Pero falsa. la lucha contra la informalidad y la ampliación de la base tributaria es el fracaso de todos los gobiernos. Esencial, pero es que yo creo que tampoco nos ha emprendido en serio. Y es hora. O sea, creo que ya nos está agobiando. Es que es difícil. ¿Políticamente? Es que ¿Impopular? lo que pasa es que la informalidad no es un asunto solamente tributario, es también laboral, es también sanitario, es una serie de permisología que existe, es en el fondo un mal diseño de Estado, un Estado que sigue en el siglo XIX y estamos en el XXI y el Estado no se ha dado cuenta, tiene que despertar. Ya, selectivo al consumo. Sí. Por lo que le he escuchado a usted, no es una mala medida. Lo que pasa es que no se ha dado adecuadamente, o sí es una mala medida. Es una mala medida en tanto es aislada, además contradictoria, ¿no? Digamos, se habla de externalidades sobre el alcohol de alta graduación y no se graba el pisco. Y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Porque estamos frente al mundial? ¿Porque somos más peruanos que antes? No tiene lógica en la política tributaria. No puede confundirse una política sanitaria con una política tributaria. Ese es un error. Pero también es un oxímoron pretender regular, elevar la tasa del impuesto de vehículos o de combustibles contaminantes y también de los carros nuevos. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando realmente? O a la cerveza, y también hay un montón de cervecerías artesanales que han prosperado, han nacido en los últimos 3 o 4 años, que van a ser impactadas. Pero por otro lado, no hay una sola medida para combatir el alcohol ilegal, no solamente el de contrabando, el alcohol ilegal, que es dañino, absolutamente dañino para la salud. Y sin embargo, esto no se nota una acción del Estado que sea pari passu con la norma sobre externalidades negativas en las que francamente yo tampoco creo, ¿no? Como varios. ¿Sugeriría usted darle las facultades al Ejecutivo en materia económica? En materia económica o tributaria. En materia económica yo creo que hay mucho que hacer. Creo que el tema del destrave no se ha logrado en los últimos 5 años, más bien se ha trabado. El destrave ha servido para trabar más, me da la impresión. Se ha hecho poco. Creo que este segundo tiempo de este gobierno debería tomar eso como el reto principal, que es el que nos va a llevar ya no al 4% y quizá tampoco al 3.5% de crecimiento, pero sí deberíamos en el 2019 esperar con mayor optimismo ese crecimiento. ¿Y en materia tributaria? En materia tributaria, lamentablemente el pedido de facultades es tan amplio, tan genérico, tan impreciso, que creo que la obligación del Parlamento debería ser restringir poderosamente, ponerle muchos candados y en algunas materias no dárselas. Por ejemplo, se dice facultades delegadas para modificar el impuesto selectivo al consumo por las externalidades, pero ya lo hicieron. Entonces, claro, sería gracioso, sería irónico que le den facultades delegadas para hacer lo que ya hizo. Por el contrario, de repente, lo ideal sería derogar el artículo 61 de la ley del IGB, que le da esas facultades al Poder Ejecutivo para que no vuelva a ocurrir este gasolinazo, además de madrugada, ¿no? ¿Y el IGB lo tocaría usted? El IGB es un tema, yo creo que en la medida que no se... Curiosamente, Pedro Pablo Kuczynski lo que quería era irlo reduciendo, ¿no es cierto? Y eso fue lo que planteó el ministro Thorne, ir reduciendo 1% en la medida en que se cumplieran ciertas metas que ellos sabían que no se iba a cumplir. Ahora, en esta situación, en esta realidad, ¿subirlo o bajarlo? En esta situación, diría yo, hay que ponerse en los zapatos del ministro de Economía. Él tiene un problema de caja fiscal muy serio. No obstante que ha habido un ingreso récord históricamente en la regularización de 5.400 millones de soles, el impuesto a la renta. Es verdad, pero tiene un problema estructural en la recaudación. Tiene que resolverlo.
pero no de esta manera. Yo creo que siguiendo recetas viejas, recetas que ya no van con la realidad, no lo va a conseguir. El IGB hay que tocarlo si se tocan los beneficios tributarios que hoy día han perforado el sistema de manera Y importante. esas exoneraciones hay espacio, tanto desde el lado político como desde el lado del Congreso, para eliminar esas exoneraciones. Difícil, pero yo confío en la habilidad política del premier Villanueva. Recuerde, y otra vez, perdón nuevamente por un déjà vu, pero en el año 93 la reforma tributaria, que es la que perdura hasta hoy día, se hizo de la mano del premier Bustamante. Alfonso Bustamante es el que tomó el tema. Muy bien. Y con apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT, pero fue el premier. Pero hemos escuchado al premier, lo hemos leído también, y al presidente Vizcarra señalar que nada se va a hacer a la fuerza. ¿Qué pasa si en defensa de las exoneraciones se levantan las regiones? ¿Qué van a hacer los dos presidentes regionalistas descentralistas? Pero es que yo no creo que deban levantarse esas exoneraciones tal cual. Es más, el premier Villanueva ha sido exitoso en esa materia, Sí, porque en efectivamente ha San Martín. sustituido en San Sí. Martín exoneraciones por inversión. Es un modelo que se puede seguir. Ahora, es cierto, va a haber muchos agitadores, desde mi punto de vista, que ya los está viendo, que lo que les interesa es, digamos, o no les interesa el desarrollo del país. Va a haber eso, pero para eso estamos los demás, para evitarlo, ¿no? En una palabra, ¿ha habido un gasolinazo? Paquetazo, gasolinazo, algo malazo. Malazo. Sí. Muy bien, don Sandro Fuentes, muchísimas gracias por su Muy bien. presencia. Muy Mucho amable. gusto.